Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo Éxodo, volviendo a casa con el capítulo 15 de la primera carta de Pedro. Y como siempre, Jeremías 3:33, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Va? Entonces, nos quedamos, permítanme tantito, habíamos leído el versículo 8:31, donde Yeshua nos habla de la libertad, de la Torah, de los mandamientos. Que dice él en Juan 8:31, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, y que habíamos dicho que es la palabra, la Torah, seréis verdaderamente mis discípulos. Tú crees en los mandamientos de Moisés, no nomás los crees, sino que también lo haces, también guardas Shabbat, guardas las fiestas, ¿sí? Y obviamente todos los demás mandamientos. Entonces somos sus discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? La verdad. Los mandamientos de Dios nos dan libertad, no esclavitud. ¿Sale? Y bueno, Pedro nos comenta en segunda de Pedro que iban a distorsionar esto, que en el futuro iban a cambiar las cosas, que iban a venir tiempos en que se iba a enseñar la perversión de negar la Torah. Y vamos para allá, nos vamos a adelantar un poquito a 2 de Pedro 1:19 al 21. Si dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando los apóstoles y Jesús se referían a la palabra, pues tienes que entender que no existía el Nuevo Testamento. Ellos hablaban de la Torah, del Pentateuco, que se llama el Pentateuco, ¿sí? De los profetas, de los salmos, de la creación, de los mandamientos. Ellos hablaban de eso, de las profecías, de todos los profetas. No hablaban de que estás bajo la gracia, no. Ellos se sujetaban a la ley de Dios. Ellos amaban la ley de Dios, la Torah, los mandamientos. Yeshua era la Torah viviente, eso ya lo sabemos. Y bueno, nos cae el impacto pensar eso. Nos negamos y queremos meter cosas y versículos y crear historias acerca de que ya la ley de Moisés ya no está vigente, pero pues resulta que Yeshua la vino a cumplir hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Pues seguirlo, hacer lo mismo, ¿sí? Entonces continuamos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Segunda de Pedro, vámonos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Bueno, negaron a Yeshua, los fariseos, los escribas y fariseos negan a Yeshua. ¿Por qué Yeshua los reprendía? ¿Por seguir la ley de Moisés? No. Por seguir la ley oral, que es muy diferente a la ley de Moisés. ¿Sí? Te invito a que, si no has visto los estudios de la carta a los Gálatas verso por verso, ahí vas a descubrir de qué se está hablando, qué es la ley oral y qué es la ley de Moisés. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia?
porque eso ha generado confusión durante tantos años en el cristianismo. Entonces, pues obviamente el pueblo quería, más bien, estos falsos maestros, estos judíos, y muchos de ellos habían sido convertidos al judaísmo y se comportaban queriendo parecerse más judíos que los propios judíos y rechazando todo lo que tenía que ver con Yeshua. Y se sujetaban perdón, a la ley oral, que eran esos mandamientos de hombres que ya estaban por encima de la ley de Moisés, y Yeshua los reprendía, y por eso se molestaban tanto y por eso los llevaron a la cruz. Pero todo esto fue caminando, y después sabemos la historia que también en Roma se une para ellos al enemigo, ¿sí?, a los judíos convertidos creyentes en Yeshua, y con una visión de este hombre Constantino de una cruz. Pero fíjate una cosa, Dios tiene todo tan perfecto planeado, pero tan perfecto, porque aquel al que perseguían, ¿sí?, aquel al que crucificaban y al que perseguían, resulta que ahora, ¿sí?, se le empezaron a construir iglesias, ¿sí? Constantino cambió el símbolo de su bandera por una cruz y estableció que Yeshua era el Mesías. Constantino, ¿sí? Nada más que obviamente sabemos también que cambió todas las festividades, quitó Shabbat, quitó todo, ¿sí?, para también de alguna manera alejar a la gente de la verdad, ¿sí?, de la verdad, del verdadero evangelio. Entonces, se fue generando el teléfono descompuesto, porque las traducciones que se empezaron a hacer se hicieron con obviamente les tenía que convenir al concilio romano, y cambiaron y empezaron a cambiar la información. Sin embargo, Yeshua estaba presente, ¿sí? A Dios no se le escapa nada, tenía todo planeado, porque aún así, con todos estos tipos de variantes de traducciones que alejan totalmente de la escritura real, pues la gente creyó en el Mesías de Israel, en Yeshua, en nuestro Mesías, en nuestro Rey, ¿sí? Pero bueno, sabemos que vendrá destrucción repentina para todos aquellos que están negando la Torah, ¿sí? Porque sabemos que el Evangelio es la Torah, los mandamientos de Moisés, ¿sí?, la muerte y resurrección de nuestro Señor Yeshua, ¿sí? Los mandamientos, todo aquel que esté negando guardar Shabbat, guardar las fiestas, y en el futuro se piensa que va a venir este ser, esta criatura, que por cierto, todo esto que estamos viviendo, de este cambio tan repentino y tan radical acerca de aceptar todo mundo como normal la parte de LGBT, ¿sí? Y que los niños tengan se les empiece a adoctrinar para que ellos desde muy niños puedan experimentar la sexualidad. Si todo eso, pues eso es nada más y nada menos que la construcción de ese pseudo imperio que está construyendo el anticristo y que pronto se va a dar a conocer, y que después hablaremos de ese señor o de esa criatura, de ese ser que probablemente sea homosexual, ¿sí?, y que por eso se esté generando todo este movimiento de preparación, porque imagínate, pues la cantidad de gente que está dentro de estos movimientos, son millones de personas, millones, y cada vez somos menos las personas buenas, por decirlo así, o creyentes en el Mesías de Israel, Yeshua, ¿sí? Están tratando de introducir a las iglesias una ley en donde ya las iglesias tienen que aceptar, y si no van a ser castigadas, el que haya estos grupos involucrados en la iglesia, ¿sí? Están tratando esta criatura, este ser,
que tiene sus días contados, pero pues cuántas almas se puede llevar, ¿sí?, en destruir todo lo que tenga que ver con el Mesías de Israel, Yeshua, y con el Padre, con los mandamientos de Dios. Acuérdate que la marca de Dios es la Torah, ¿sí?, el Shabbat. El Shabbat es la marca del Padre Celestial. Bueno, sigamos diciendo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pastores, ¿sí?, que promueven en que la ley de Moisés ya no está vigente. Yo sé que la iglesia cristiana, no todas, pero la mayoría se han convertido en un negocio redondo. Sacan mucho dinero, abren franquicias a nivel mundial y les genera mucho dinero. Para ustedes, al momento de pensar en la carne, decir, ay no, pues estamos en un error, perdón Señor, que eso sería lo ideal, ¿sí?, que se humillaran y pidieran perdón y cambiaran todo su estructura. Pero como es un negocio para ustedes, muy buen negocio, pues hacen de oídos sordos y atacan diciendo que no, que estamos judaizando, sin saber, o no sé si sepan, y se hacen de oídos sordos, lo que significa judaizar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera podemos negar al Señor que nos rescató? ¿Sí? ¿De qué nos rescató? De las malas obras. ¿Sí? Y si nos rescató de esas malas obras, ¿vamos a volver a las malas obras otra vez? ¿Verdad que no? Dice, el camino de la verdad será blasfemado. Y Yeshua dijo en Juan 17, Señor, guárdalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Esto es lo mismo que enseñó Saulo. Hay muchos que enseñan, ¿sí?, pero obviamente enseñan doctrinas que no son correctas. Van a ser juzgados. Claro que van a ser juzgados. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que somos siervos de Dios? Muy sencillo, sujetándonos a sus leyes, a sus instrucciones. ¿Va? Primera de Pedro, vámonos a Primera de Pedro 2:17, versículo 2:17-18. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí Pedro pues nos habla de algo que es muy difícil para todos nosotros. Esta carta fue dirigida a Roma. Había en Roma de 875,000 habitantes en esa época. De esos 875,000, 500,000 eran esclavos. Y en esa época los esclavos no tenían ningún tipo de derecho, eran esclavos. Y por ahí se cuenta de que un esclavo tiró de repente un plato de comida, le cayó a su amo, y ¿sabes qué hicieron? Pues lo echaron en una tina donde tenían anguilas, y ahí se murió, o sea, lo mataron, ahí en un sufrimiento terrible. Y no tenían ningún tipo de remordimiento en hacer eso. Pero fíjense todavía lo que dice Pedro, que es muy difícil para todos nosotros, hay que reconocerlo, que aquí Pedro está hablando a los que están o que nacieron en esclavitud. Les dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y está hablando de esclavos. Estos esclavos pues no tienen fondo de ahorro, no tienen seguridad social, no tienen nada. ¿Qué será de aquellos que nos quejamos teniendo un sueldo, que no soportamos a nuestro jefe? Pues
debemos de sujetarnos a esos jefes. Yo sé que está muy cañón, muy difícil, ¿verdad? Primero de Pedro 2, 19, 21. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Sí? Digo, claro, está claro, ¿no? O sea, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo difícil es que se nos dice, sé como Yeshua. Bueno, para ser como Yeshua sabemos que tenemos que seguir los mandamientos, pero también en nuestra forma de ser, en nuestro comportamiento. No estarnos quejando, no estarnos peleando con los demás, no estando queriendo tener la razón, no querer vanagloriarnos de que nosotros somos lo máximo, ¿sí? Y bueno, si estás en un trabajo, en un lugar donde se te trata mal y tú haces lo bueno, pues ¿qué fue lo que hizo Yeshua? ¿Verdad? Cuando lo agarraron, ¿cómo lo trataron? ¿Y qué hacía Yeshua? ¿Qué traes? ¿Qué me pegaste? ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué me cacheteaste? A ver, ¿sí? Eso hacía. Ahorita vas a ver, ángeles de Dios, ataque. No, él con toda humildad, bajando la cabeza, dejó que se le humillara. Soportó. ¿Sí? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí? Cuando hacemos algo malo y nos castigan, pues no lo merecemos, ¿verdad? Pero cuando no haces nada malo y se te trata mal, agacha la cabeza y sé humilde. ¿Sí? No, pero ¿cómo que tú eres un exitoso? No te dejes humillar, no te dejes que tú levanta la cabeza. Toda esa letanía del éxito es la progresión del ser humano y que eso es una filosofía humanista griega, donde el ser humano es el centro de todas las cosas, donde no, en esa ecuación no cabe Dios. ¿Sí? Entonces hay que poner atención. Fuimos llamados para ser hechos conforme a la semejanza del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Primera de Pedro 2, 22 al 24. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Bueno, aquí está. ¿Sí? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? Cuando te traten mal, cuando te humillen, cuando te... etcétera, etcétera, tú ora por esas personas, bendice a esas personas. Tú vas a ver, y te darás cuenta cómo Dios obra en tu vida. Bendice a todos aquellos que te han hecho daño. ¿Sí? Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Todos nos descarriamos, ¿sale? Nos descarriamos, pero llegó Yeshua. Ahora tenemos al buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Todos nos descarriamos como ovejas. Ya ves, como si ves esa imagen, como las ovejas, si no las controlan, se descarrian. Cada cual por su camino. ¿Sí? Mas el Señor cargó en Yeshua el pecado de todos nosotros. Y fue a buscarnos de entre todas las naciones para recuperarnos, perdonarnos y regresar al rebaño. Ahora nos toca la revelación, conocer la verdad, volver al pacto, volver a guardar Shabbat y sus mandamientos, tal y como Yeshua lo hacía. ¿Sí? Dice Ezequiel, hablando de estos pastores que hacen el mal, que Dios está en contra de los pastores de Israel, porque les dejó a su pueblo y ellos se saciaron de sus ovejas, no las cuidaron ni las protegieron.
Pero luego traería a este pastor, soberano pastor, que las cuidaría y protegería. Al Mesías, al Mashiach, que lo envió a recuperar sus ovejas, viene él y nos toma como esa oveja lastimada y herida, y nos regresa al redil. Esto nos conforta, porque nos dice, sigue mis pisadas. ¿Sí? Pero pues acabamos de ver que sus pisadas están pues complicadas, difíciles, amplísimas. ¿Sí? Es como, por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo, cuando un papá en un lugar donde neva, si se hace en la capa de nieve y empieza a caminar junto con su niño, un niño chiquito, 3, 4 años, 4 años, 5 años, y trata de alcanzar a su papá a través de las pisadas del papá. Sí, obviamente la apertura de las pisadas del padre son muy abiertas, y para el niño pues seguir esas pisadas son muy complicadas. ¿Sí? Así es difícil seguir las pisadas de Yeshua. Es igual que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando andamos en la calle, ¿sí? Sobre todo cuando andas en tu auto, en tu carro, que te conviertes en una mujer brava, en un macho alfa, y maldices a las personas que van manejando. ¿Sí? Dice por ahí que el 99% de las personas creen que manejan mejor que el que va adelante, y resulta que todos cometemos errores, pero no nos importa. Dentro del carro es nuestro caparazón y nos sentimos los machos alfas y maldecimos y gritamos palabras a los demás. ¿Sí? Y aquí Yeshua, fíjate nada más, lo maldecían y él no respondía con maldición. Cuando lo golpeaban, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, al Padre Celestial. Son pisadas gigantes para nosotros, pero si tú quieres seguir realmente a Yeshua, y más sabiendo en el tiempo que estamos, y que espero que toque tu corazón el Espíritu de Dios, ¿sí? Porque necesitas entender que no pertenecemos a este mundo. Aquí no es la cosa, aquí no es el juego, aquí no es tu casa. Estás de paso, estás en un entrenamiento y necesitas abrir los ojos para darte cuenta de dónde te encuentras. ¿Sí? Yo sé que es difícil, pero el consuelo es que Él es el pastor y Él carga sus ovejas y nos lleva de acuerdo a sus pisadas. No es en nuestras fuerzas. Él es quien nos va a cargar para seguir, para andar en sus pisadas. ¿Sí? Y te dejo con este capítulo. Vamos a entrar en el capítulo, pero te dejo con este video y terminamos el capítulo 2, el 1 y el 2, y vamos a comenzar con el capítulo 3 la próxima semana. Que Dios te bendiga a ti, que Dios resplandezca su rostro sobre ti y en todos tus hijos, si tienes hijos, en tu familia, en tus padres, en tus hermanos, en toda tu familia. Amén.